Bueno, nos sentimos tan felices, tan agradecidos. Es algo tan grande la misericordia del Señor para con nosotros. Yo digo que entre todos los bienaventurados, yo me considero el más bienaventurado de toditos. Me permitió Dios trabajar mientras que el hermano Branham vivía. Yo estuve en su ministerio y estuve llevando sus mensajes, estando él en vida, ¿no? Ese privilegio muy grande después, conocer el ministerio de William Soto Santiago y andar con él es tanto tiempo, tantos años por tantas partes del mundo. Eso fue una bendición muy grande. Y luego llegar a conocer este ministerio de nuestro amado hermano José Benjamín Pérez. Esto es algo muy grande. Yo digo que Dios tuvo misericordia conmigo, dejándome vivir por todo este tiempo, llegar a este año 2026 sanito. Bueno, tengo los años son los que, pero en mi cuerpo sanito, feliz con mi esposa, mis hijos, todos en él. Esta esposa que Dios me ha dado es una bendición del cielo. Esto fue una escogencia del hermano del doctor William Soto Santiago, que me dijo: esta es la persona que te va a ayudar y te va a acompañar. Y bueno, le creí. Y yo le dije, bueno, lo difícil es que ella me acepte, porque ya yo tenía el doble ya iba teniendo 60 años y ella menos de la mitad. Pero ven, y él me dijo, no te preocupes, vaya y hable con ella. Si le dice que no, me la pone al teléfono porque yo tengo algo que decirle. Pero gracias a Dios que ella pues no, ella dijo, bueno, que estaba bien. Y eso ha sido para mí ya por unos cuantos años, ya tenemos como 34 más, 36, ya no me acuerdo, pero ella sí. Y todo ese tiempo tan feliz, tan agradecido, es para mí no solamente un esposo, una madre, una amiga, una enfermera, una compañera, todo. Y él, una mujer muy trabajadora, es la que nos paga los boletos, los boletos de los viajes. Bueno, yo digo, bueno, que trabaje ella, que está jovencita ya. Pero qué bendición tan grande nos ha dado Dios. Y para mí la bendición más grande es haber conocido también al doctor José Benjamín Pérez. Esto ha sido, es como dice el hermano Branham, no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. No fue Adán el que salió, sino Dios. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él me buscó, me llamó y me reveló cuál era la situación en que estábamos en este tiempo. Y le digo que cuando vi su rostro fue en una computadora y lo oí a él y me habló duro, me habló palabras duras: estás errado, estás equivocado. Y me habló otra palabra que en ese momento me estremeció. No la menciono, pero yo me quedé pensativo. No puede ser eso, pero cuando lo vi, algo pasó en mi vida. Dios hizo un cambio tan grande en mi vida, fue una cosa interna. Y sentí eso que dice la Biblia, el testimonio del Espíritu Santo, dando testimonio a mi espíritu que ese era el que el Señor había enviado para este tiempo. Pues agarré de allí, no le dije nada a mi esposa, tuve meses calladito,
pero cada día más firme. Yo dije, esto que me ha testificado el Espíritu del Señor, esto es la verdad. Y esto es así. Y el primero con quien me reuní para hablar de eso fue con Epifanio. Y un grupito de hermanitos que no recuerdo ahorita quiénes eran, pero que estaban allí. Y gracias a Dios, yo no le voy a decir a Epifanio que él mismo entienda si es porque está escogido para entender. Si no, pues Dios se encargará de él. Y a mi esposa tampoco la voy a convencer hasta que ella misma sea la que entienda, porque el Espíritu Santo le enseñe, pero no porque yo le voy a convencer. No quiero convencer a nadie, y bueno, gracias a Dios ella luchó por muchos meses y un día comenzó a gritar y yo estaba en la oficina estudiando y salí corriendo. ¿Qué pasó? Y la vi y me dijo, lo vi, lo entendí, aquí está, mira lo que dice aquí. Con la palabra, Dios le abrió el entendimiento. Yo dije, bueno, no te quería decir nada porque yo quería que fuera el Señor el que yo no quería que tú creyeras por convencimiento humano, sino porque el Espíritu del Señor te lo mostrara por la misma Escritura. Que yo le decía, lee. Cuando le traían informaciones negativas, yo le decía, mira, léete esto, lee los mensajes del ungido, lee los mensajes de nuestro hermano. Le decían, pero yo sabía que ese era el ungido porque ya tenía el testimonio del Espíritu. Entonces, Dios me permitió vivir hasta este tiempo. Es más, yo creí cuando vi eso, yo dije, aquí está lo de Simeón. Simeón dijo cuando vio al Señor, dijo, ahora Señor puedes llevarte a tu siervo. Yo le dije, ya Señor, estoy listo. Ya he visto con mis ojos la salvación de Israel. Puedes recogerme cuando tú quieras. Pero él me dijo, menos mal que Dios no te oyó esa oración. Él me dijo, estoy orando para que Dios te fortalezca y gracias a Dios me siento bienísimo entrando en este año feliz, contento. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy tenemos, además de la visita de los pastores, que nos visitan acá con nosotros, aquí. Además de esta visita, pues tenemos hoy una visita muy especial. Es algo, pero una bendición muy grande que Dios nos ha concedido. No sé si Epifanio, este micrófono tiene audio, ¿verdad? A mí me gustaría que tenemos hoy la visita del hermano Sturman Ramírez Riverón de Cuba, un pastor cubano. Qué bendición tan grande poder tener este amado hermano con nosotros. Es un privilegio, el hermano Sturman, que estés aquí en medio de este pueblo sencillo. A este pueblo me mandó el Señor. Yo andaba buscando acá en México porque quería venirme para México, pero no sabía el lugar hasta que Dios me trajo aquí al lado del hermano Epifanio López, al cual aprecio en gran manera y por el cual siempre oro, y le agradezco toda la cooperación y ayuda que me ha dado él y toda su congregación y todos los pastores de aquí
El hermano Sturman, nos gustaría si tú nos traes un saludito aquí de parte de... No, ¿hay conexiones, hermano Gerson, algún país conectado? Más de 2,000. Imagínate, más de 2,000, aquí este grupito chiquitico ahorita, pero hay más de 2,000 que están conectados de distintos países, y en esas congregaciones en veces son congregaciones, en veces son grupos de pastores que están reunidos hoy. Así que cuando hay esas 2,000 conexiones, pueden tú multiplicarla, porque no es una sola persona conectada, sino muchos. Entonces tenemos hoy con nosotros, además de nuestro hermano Epifanio, el hermano Daniel Carrera Ávila, quien nosotros amamos y reconocemos como un milagro andante. Es un milagro viviente que está con nuestro hermano Francisco Banda Martínez, que esas son, ya cuando hablamos de Francisco Banda Martínez, esas son palabras mayores ya. Jesús Alejandro Primero Minora. Bendito Dios, Dios te bendiga, Jesús Alejandro. Es un honor, privilegio muy grande poderte tener acá con nosotros. José del Carmen Hernández. Carmelo, Dios te bendiga grandemente. Siempre está allá está el hermano Carmelo, un privilegio tenerte acá. José Luis Alday de Mina también, que Dios te bendiga, José Luis. Pedro Martínez Aguilar, puede ser uno de los primitivos, de los originales, ese es uno de los primitivos acá en la obra del Señor. El hermano Ricardo Burgos Picasso, es un privilegio. Ricardo, ¿dónde estás por ahí? El hermano Ricardo Burgos Picasso está construyendo su salón. Y nosotros aquí, si ustedes se acuerdan, no sé si recuerdan, que en una ocasión cuando él iba a empezar, mi hermana le regaló, yo conozco la obra de ellos desde su papá. Cuando fui la primera vez allí, Ricardo, no había ni techo, era un lugar ahí como, creo que eran unos plásticos, unas lonas que había por ahí. No sé si tú te acuerdas de eso. Tú estarías muchachito, porque eso fue en el tiempo de tu papá, que yo estuve por allí, esa ranchería, y el papá de él comenzaba, ya el papá está con el Señor, y Ricardo siguió con eso, y aquí en esta congregación se levantó una ofrenda para él comenzar, porque el salón que hicieron fue pequeñito, de acuerdo a las fuerzas que ellos tenían en ese momento, pero ahora él está haciendo un salón más grande, en un terreno que una hermana o hermana le donó al lado del templo, y aquí mismo se levantó una ofrenda, no sé si ustedes se acuerdan, con eso comenzó él a comprar bloques, y con la ayuda de ese grupo pequeño allí, bueno, el grupo, Dios fue añadiendo de esa ranchería más gente y más gente. Y el domingo, en la actividad del domingo, después del culto, después que termine el ungido y ya haya cerrado la actividad, vamos a poner algunas cajitas allí para poder seguirlo apoyando, porque nosotros queremos, el hermano Epifanio, que conoce a Ricardo, y tú has estado allá en la congregación de Ricardo, ¿no? Yo he estado allí con él, junto con mi esposa, y queremos también, ya que aquí se le dio ese primer empujón para él seguir adelante, no podemos abandonarlo. Tenemos que seguir, y ojalá que allá también, hablando con el hermano Andrés Cruz Gallego, también podamos, si él
como allá son bastantes pastores y allá pues son muchísima más gente, mucho más gente que acá, pues que podamos apoyarlo de una manera grande para que él pueda seguir en la construcción que ya empezó y que la haga pronto, porque el tiempo va corriendo rápidamente. Bueno, hermano Sturman, puedes pasar adelante y aquí traer un saludo de parte de los hermanos de Cuba. Que sepa que nos sentimos felices, hermano Sturman, honrado. Dios te bendiga grandemente. Amén. Bueno, gracias a Dios por nuestro hermano Sturman, que Dios permitió que llegara hasta acá. No crean ustedes que eso es fácil para ellos en la situación en que están esos países económicamente difícil. Pero bueno, él también está orando por su familia, que Dios le permita que su familia, creo que tiene el deseo de que su familia venga acá a México. Y ya estaremos orando por eso, para que Dios lo ayude, porque todo es posible para el que cree. El Señor nos ha dicho que para el que cree, todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. ¿No tienes por allí, Gerson, el videíto de la construcción del hermano? ¿No lo tienes? Que pudiéramos verlo antes de hoy. Ya el mensaje del ungido ya lo tenemos. Él nos mandó el mensaje para hoy y ese mensaje pues es el que vamos a oír, y después que nosotros oigamos ya el mensaje que Dios nos da, ya nos quedamos con eso. Ya de ahí en adelante pasa el pastor solo para despedirnos. Por eso vamos a ver este videíto antes. Ya les anuncié que el domingo después del culto, para esa construcción que se está llevando allí, que estuvimos nosotros al principio con él colaborando, vamos a continuar colaborando con él. Entonces vamos a ver el videíto, cómo va el trabajo allí, para que el hermano preparó un videíto para mostrarnos el terreno, el trabajo, el terrenito que recibió allí. Es muy importante que ustedes anoten ese número de cuenta, anoten el celular del hermano. Eso abajo es el celular, sí, el celular. Y que cuando hagan alguna aportación a esa cuenta, expliquen que es un donativo, para que no vaya el gobierno a pensar que se está acumulando dinero en la cuenta de una persona solamente para cuestiones personales, sino que se sepa que es un donativo para una construcción, para una cosa, para la comunidad, para el grupo, para todo el grupo. Bueno, eso era para que tomaran nota. Creo que sí, ya tomaron nota de todo, ¿no? Nos sentimos contentísimos y todo esto, y haber oído el testimonio del hermano Sturman ha sido para nosotros un gozo grande tenerlo, y un privilegio muy grande tener este amado hermano. Yo creo que es un milagro lo que Dios ha hecho. Y si Dios le permite estar con nosotros allá en Villahermosa, pues esperamos presentárselo al pastor allí, porque aquel grupo, aquella congregación es muchísimo más grande, y esperamos que ellos allá se sientan también contentos y felices
de tenerlo como visitante acá en México. Vamos nosotros, ya tenemos el mensaje del ungido de Dios. Y este mensaje es importantísimo para nosotros. El tema del mensaje, y bueno, en el teléfono lo dejé, pero quizás Rulo tenga por ahí, Gerson lo tiene. Compasión es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa compasión? Dice la Biblia que Jesús tenía compasión por la gente, pero miren lo que hizo Jesús allí en esa ocasión en que se reunió toda esa gente, que cómo manifestó él la compasión. El ungido dice, compasión significa hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a poner de pie para recibir a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén, gracias al Señor, y que esas palabras que ha hablado el ungido de Dios se hagan realidad en la vida de nosotros también. Todo eso hay un simbolismo. Recuerden ustedes lo que dijo el hermano Branham, que la segunda venida del Señor es paralela en todo con la primera venida. Entonces, todas esas cosas que acontecieron en la vida del Señor Jesús en su primera venida, las veremos magnificadas, engrandecidas en su segunda venida. Hay unas palabras de bendición que él habló también esta mañana para Venezuela. Él dijo a todo el pueblo venezolano, esta partecita la vamos a leer así, rapidito, y luego dejamos al pastor con nosotros. A todo el pueblo venezolano, manténganse en oración. Esto es importante que los hermanos que me están oyendo en Venezuela nos mantengamos en oración en este momento en que está aconteciendo algo que fue hablado por el profeta de Dios. Lo más grande es cuando Dios habla su palabra por un profeta. Muchas veces usted ve al profeta haciendo algo, diciendo algo, y parece que eso no tuviera mucha importancia. Pero hay que tener consciente que cuando Dios envía un profeta a la tierra, todo depende de ese profeta. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando aquel grupo que atacó a Israel en el desierto, pues Israel venía sin armas, venía sin preparación para la guerra. Era un pueblo que venía de la esclavitud, había salido de la esclavitud, y ahora aquí en el desierto pues fue aprovechado por los, creo que fueron esos descendientes de Saúl, pero no recuerdo ahorita el nombre que atacaron al pueblo. Y entonces el profeta Moisés le dijo a Josué, vaya y hágale frente a ellos, porque ellos venían para hacerle daño al pueblo por causa de que era un pueblo indefenso aparentemente.
Josué se armó con lo que pudieron conseguir, con las cosas que tenían, y fue a hacerle frente. Pero encontramos que Moisés se fue a una colina, a un cerro, y entonces levantó la vara. La vara es un tipo de la palabra. Cuando él mantenía esa vara levantada, el pueblo de Israel avanzaba. Pero ya por la edad que tenía Moisés, era difícil mantener esa vara en alto por horas y horas y horas mientras que el combate iba, porque mientras que él mantenía la vara levantada, todo era a favor de Israel. Entonces se dieron cuenta que cuando él bajaba, cansado los brazos, el enemigo avanzaba. Entonces los que se dieron cuenta, que fue Aarón y Hur, dos que acompañaban a Moisés, sentaron a Moisés en una piedra y tomó uno un brazo y el otro brazo y lo mantuvieron allí en alto hasta que la batalla terminó. Y algo que parecía insignificante, ¿verdad? Un profeta con una vara levantada, pero allí fue donde tuvo la victoria el pueblo de Israel. La bendición estuvo en quien dio la bendición fue Dios a través del profeta. Parecía que el profeta no estaba haciendo nada ahí en ese cerro, pero era el que dio la victoria al pueblo. Y lo mismo es lo que ustedes consiguen en Josué, cuando aquella ciudad, que fue la única batalla que el pueblo de Israel, estando con Josué, perdió, porque se fue un grupo a pelear contra una ciudad. Josué mandó primero a que averiguaran cómo era la ciudad. Era pequeña, no era tan grande, pero aquellos tenían un ejército muy aguerrido. Y fue un grupo, y encontramos que el grupo obtuvo la victoria. Israel tuvo que huir y murieron 34, creo, si mal no recuerdo, soldados en esa batalla, que huyeron los demás. Entonces eso fue un golpe duro para Josué. Dijo, Señor, pero si estamos comenzando, y ellos tenían un solo ejército y los cananeos tenían muchos ejércitos, cada zona, cada cananeo, los amorreos, los jebuseos, cada uno de ellos tenía sus ejércitos. Y él dice, pues imagínense, si le empiezan a matar soldados, pues el ejército de él, que era uno solo, pues iba, y empezó a orar, se echó de rodillas y delante del Señor. No podemos perder ningún soldado. Ellos iban a una batalla y regresaban, dice el hermano Branham, ni siquiera un rasguño obtenían la victoria. Pero esa razón, él empezó a orar y el Señor le dijo que había anatema en el pueblo, había un pecado dentro del pueblo, y eso era la razón porque había venido esa derrota. Entonces él, orando a Dios, preguntó, y el Señor le dijo, bueno, reúne todas las tribus, y la tribu que yo te diga, pues entonces allí empezaron a reunir todas las tribus y salió en suerte la tribu de Judá. Ahí era donde estaba el pecado. Y entonces él dijo, ahora reúne toda la familia de la tribu de Judá. Estaba la familia de Feres y la familia de los no recuerdo el otro hijo de Judá, que era de donde salió el hombre que había cogido el lingote de oro
y había guardado cuando la orden de Josué, cuando entraron ahí a esa zona de Jericó, era que no tocaran nada porque esa ciudad tenía maldición de Dios y no tomaran nada, sino que quemaran todo. Pero este hermano, este soldado, vio un lingote de oro, vio un manto babilónico y vio una gran cantidad de monedas de plata allá en la casa del rey. La escondió, la trajo a su tienda y la ocultó, la enterró allí en el centro de su tienda. Entonces el Señor le dijo, hay anatema en el pueblo. Entonces él empezó a echar suerte, cayó sobre la suerte de los dos hijos de Judá. Uno era Férez, el otro, ¿cómo se llamaba? Ruth, ¿no recuerda? De los dos hijos de Judá. ¿Ah? Sara. Algo así era con Z el nombre del otro hijo. Pues de esa familia él la llamó y dentro de esa familia salió entonces el hombre que había tomado, ¿cómo es que se llamaba el hombre que había tomado el lingote? Ustedes lo tienen ahí en la Biblia. ¿Ah? Acán era justamente de la familia de esa familia de Judá, de la otra parte de la familia de Judá, que eran dos familias. Entonces encontramos que él le llamó y le dijo, hijo, ¿qué has hecho? Porque fíjate, él era el culpable de esa derrota y era el culpable de la muerte de esos 34 soldados. Entonces él le dijo lo que había hecho y tuvieron que buscar a Acán, trajeron su tienda, sacaron el oro, sacaron el lingote, sacaron el manto babilónico y todo. Y en la orden del Señor era quemarlos con todo para que el pecado fuera erradicado por completo. Él con todo lo que tenía, incluyendo sus animales. Todo lo de él pereció en ese incendio porque él por avaricia quiso tomar ese lingote y ese dinero que no le sirvió de nada. Lo que le trajo fue la muerte a él y a toda su familia. Y entonces ahora sí, vayan contra la ciudad. Y ahora entonces fueron contra esa ciudad. Y ustedes ven que en el libro de Josué hay el momento cuando Dios le dice, Josué, extiende tu lanza sobre la ciudad. Y él la mantuvo extendida sobre la ciudad. Y mientras que él mantuvo esa lanza extendida todo el día, claro, Josué era un hombre fuerte, mantuvo esa lanza extendida sobre la ciudad, hubo una victoria completa, total para el pueblo de Israel y todos los soldados regresaron ilesos, sin ninguna herida. Entonces, vean ustedes que parece una cosa insignificante que un profeta levante la mano y haga una lanza y dice, todos peleando, y Josué ahí solamente con esa lanza dirigida hacia la ciudad no hace nada. Y resulta que la victoria fue dada por Dios a través de esa guianza de ese profeta. Ahí es donde estaba la victoria. Si Josué hubiera bajado la mano y hubiera retirado esa lanza, el pueblo de Israel hubiera sido derrotado. Pero es para que ustedes vean que siempre depende, cuando ya Dios manda un profeta, depende de ese profeta. Ustedes ven, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo
en el libro del Éxodo, en el capítulo 10 del Éxodo, para ponerle ese ejemplo. Dice que, y esto fue cuando ya Moisés fue por última vez la contienda con Faraón. El rey abandonado para juicio, ahí en la contienda, en el verso 28 del capítulo 10. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés, ¿ve? Cuando salió Moisés de ahí, se volteó y le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces, ahí hay dos personas que hablaron, ¿verdad? El faraón y Moisés. Si Moisés hubiera dicho: pues todavía me falta ver tu rostro una vez más, hubiera sucedido el momento en que hubiera tenido que verlo. Pero cuando Moisés dijo: así será, no veré más tu rostro, la palabra que prevaleció allí no es la de Faraón, sino la del profeta. Cuando el profeta habló y dijo: no veré más tu rostro, es porque ya esa palabra es una palabra definitiva, final. Faraón, después que salió Moisés de allí y ordenó la salida del pueblo, vino con su ejército para perseguirlo, y luego, cuando se abrió el Mar Rojo, él entró con todo su ejército, pero todos, la Biblia dice, no quedó ni uno. La película puede ser que muestren a Faraón solito, pero en la Biblia dice no quedó ni uno. Entonces nunca más volvió a ver su rostro. Lo que prevaleció allí no es la palabra de Faraón, es la palabra del profeta. Cuando un profeta habla, como dijo Elías, no habrá lluvia, ni siquiera rocío, sino por mi palabra. Eso detuvo la naturaleza por completo, las lluvias por 3 años y medio. ¿Ve? Las detuvo y trajo esa gran calamidad a Israel y hambre hasta el día en que él dijo: díganle a Acab que corra porque grande lluvia suena. Y no se veía nada, una nubecita como una mano. Y en esa mano estaban indicando que ese Elías vendría por 5 veces, como dice el hermano Branham en una parte. Pero ve una cosita y dijo: corran antes que nos ataje la lluvia. Y el faraón, Acán, con todo su ejército y sus caballos corriendo, cuando llegaron allá a la ciudad donde iban, ya Elías estaba allá. ¿Cómo hizo Elías para llegar primero que él a pie, mientras que ellos iban en carros de caballos de guerra? Entonces ustedes ven en la Biblia todo eso. ¿Cuál palabra prevaleció? La del profeta. Por eso, cuando un profeta habla, en estos días, creo que fue el día de ayer o anteayer o el primer día yo siempre tomo un día así para estudiar. Me puse a estudiar todas esas escrituras que tienen que ver con lo que es el cumplimiento de la palabra. Lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que eso es un versículo súper conocido de nosotros, allí en Hebreos 4:12. Pero lo que dice también Isaías 55, del 10 al 12,
que así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Si tú ves el Salmo 103, verso 20, ¿quién es los que dicen allí que ejecutan la palabra de Dios? Los ángeles. Dicen ahí que los ángeles son los que ejecutan esa palabra. Dios la habla y luego Dios usa ángeles para ejecutar esa palabra. Está por ahí eso es un versículo muy importante, muy conocido del Salmo. Está en el Salmo 103, el verso 20, un salmo muy conocido de nosotros, de todos nosotros, el 103. Y miren, como dicen, yo empecé a ver todas esas escrituras, justamente acordándome de la palabra que había hablado el ungido, donde dice: Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. En otra parte dice que Él es el que quita reyes y pone reyes. Eso está en 103, 19. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. La palabra es hablada y Dios tiene ángeles que la ejecutan obedeciendo a la voz de su precepto. La palabra es hablada por la boca de Dios, que es un profeta. La boca de Dios son los profetas, y esa palabra no cae por tierra, sino que Dios envía ángeles, y en lo que le parezca imposible a usted, porque parece imposible, cómo sacar cualquier cosa de un ejército o un grupo tan arraigado, y sin embargo para los ángeles es fácil. Digamos, Dios tiene ángeles. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Son ministros, esos ángeles también son ministros a favor de los elegidos de Dios. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ustedes ven también ahí en el Salmo 107, también el verso 20, nos dice, yo busqué en muchos salmos, Él envía su palabra y los sana. ¿Ve? Con la palabra, Dios envía su palabra y los libró de su ruina. Dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Ve? ¿Con qué lo hizo? Con su palabra. Pero Él tiene ángeles que ejecutan esa palabra cuando es hablada. Eso no cae por tierra. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entonces ustedes ven, estuve buscando en tantas escrituras y dije, ya hay una palabra hablada, hay una palabra que fue hablada. Y encontré también eso que dice Jesús ahí en ese versículo que todos conocemos de memoria. Eso está en el Mateo 24, debe ser el verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra se cumplirá. Y ustedes ven a través, mira, era una lista larga
de tantas escrituras que conseguí con respecto a la palabra. Búsquenlo ustedes en la concordancia y se van a encontrar una lista bien larga. En una parte decía en Jeremías que mi palabra es como fuego y es como un martillo que quebranta las rocas. La palabra de Dios después que sale y es hablada, ¿ve? Por eso ustedes ven la palabra que habló Faraón y la que habló Moisés. La que prevaleció fue la que habló Moisés. Porque Faraón, pues Moisés le pudo haber dicho, todavía tengo que verte una vez más. Pero le dijo, así será, no veré más tu rostro. Esa palabra es la que fue oída en el cielo y la que ejecutaron los ángeles de Dios, que dice que son los que obedecen a su mandamiento, a su palabra hablada. Es como ustedes ven, por ejemplo, a Eliseo, cuando aquel ejército vino contra Eliseo para rodearlo, y el siervo le dice que mire que los ejércitos, mi señor, ¿qué hacemos? Estos ejércitos nos tienen rodeada la casa. Y él le dijo, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De dónde dependía? De Eliseo, lo que Eliseo dijera. Entonces Eliseo se acercó y le dijo, ¿a quién buscan? Buscamos a Eliseo. Pero Eliseo dice, habló la palabra y dijo que fueran cegados y que no lo vieran. Le digo, bueno, vénganse conmigo, que yo los voy a llevar a donde está Eliseo. Y fue Eliseo guiándolos y los llevó al ejército. Cuando ellos abrieron los ojos, él habló la palabra y dijo que no me conocieran, la palabra que él habló, búsquenla y ustedes ven que eso es lo que se cumplió. Cuando un profeta habla, y cuando llegó allá el general del ejército, le dijo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? Le digo, no, déjenle que háganle una fiesta, denle de comer, que descansen, que vienen de un viaje largo, y despídenselo al rey, se lo mandan de regreso al rey. Ustedes, cuando el rey allá se encontró que el mismo Eliseo los llevó hasta allá, que él mandó a buscar, y luego el rey dijo, no peleemos más con esta gente, ¿cómo podemos pelear con esa gente? Y miren, nos trataron bien, nos dieron de comer, nos permitieron dormir esa noche, y el otro día en la mañana le dijeron, regrésense a su señor. No mataron ni hirieron a ninguno. Pero la idea del general que quedaba ahí le dijo, los matamos a todos. Dijo, no señor, dijo Eliseo. No, atiéndanlo bien. Entonces, ven ustedes cuál es la palabra que va a prevalecer. Es la que habla el profeta, porque esa no es palabra. Los profetas no hablan por voluntad humana, sino que hablan por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está hablando él en estas palabras, que dice que todos los pueblos venezolanos manténganse en oración, porque estamos viendo la palabra que fue hablada siendo cumplida. Nosotros estábamos allí cuando él habló esa palabra y mi esposa estaba llorando. Yo por primera vez habló la palabra y que así sea hecho. ¿Ve? La palabra tenía que materializarse en su debido momento y este año 2026 es un año de grandes victorias. Esta victoria que hemos visto
ahí en Venezuela es una victoria de la palabra hablada. Entonces este año está comenzando con un año que nos está mostrando que toda esa palabra hablada se va a materializar. ¿En quiénes? En los que la creen, en los que la reciben. ¿Ven? Se va a materializar. Dice, siendo lo que estamos viendo nosotros es la palabra que fue hablada, siendo cumplida, siendo materializada. Vemos como en el tiempo de Moisés, él fue cuidadoso bajo la casa, fue cuidado bajo la casa de Faraón. La misma casa de Faraón lo guardó al libertador. ¿Ve? Dios mismo permitió que el faraón que andaba buscando el libertador de Israel para matarlo fuera el que lo cuidara, el que lo alimentara, el que lo protegiera, lo enseñara. ¿Ve? Para Dios no hay ningún problema. Uno lo ve difícil, pero eso es imposible. Para Dios no es imposible. Lo metió allí y hizo que el mismo faraón lo cuidara, lo enseñara, lo alimentara. ¿Cómo Dios puede usar la misma casa del enemigo para él cumplir su programa? Nosotros sabemos la palabra que está hablada sobre Estados Unidos y sabemos también cómo en la Biblia aparece como en el capítulo 13 ya ustedes ven quién es la nación americana. Sin embargo, es el mismo que está usando Dios hoy para el cumplimiento. Este año 2026 es un año de tremenda bendición, de tremenda victoria. Vean ustedes, o sea, como la nación en donde sabemos que es la imagen de la bestia, como Dios, a través de la fuerza de esa nación, ha liberado, ¿ve? Lo mismo que hizo con Faraón, ¿ve? Ha liberado a Venezuela. Por lo tanto, las cosas que están llevándose a cabo en el programa divino, todo en este tiempo final será y es por la palabra que es hablada. Dios nunca ha hecho nada sino por su palabra. Desde el principio de la creación, y dijo Dios, fue a la luz. Vean ustedes los 7 días los 6 días de creación. Todito dice, y dijo Dios, sea tal cosa, y dijo Dios. Todo es el producto por la palabra, por el verbo, por el logos, por la palabra. Fue hecha todas las cosas y nada es hecho sino por ese verbo, por esa palabra, todo. Hasta para crear el hombre, dijo Dios, hagamos al hombre. Habló. Vean ustedes, no hay ninguna cosa que Dios no haya hecho sino por su palabra, por el verbo. Dice, todo en este tiempo final será y es por la palabra. ¿Ve? Nosotros estamos oyendo no la palabra de un predicador, la palabra de un hombre que se le ocurre hablar cualquier cosa. Los profetas no hablan así por voluntad humana, hablan por inspiración divina. Y nosotros sabemos que eso se cumple, esa palabra no caerá por tierra. Siendo la palabra siendo hablada y Dios estaría usando todo lo que tenga que usar para poner esa palabra por obra. En otra parte también en Jeremías, él le dijo, ¿qué ves tú? Estoy viendo una vara de almendro. Le dijo, hay una parte en Jeremías 1 donde él habla de eso.
Y él le dijo, perfectamente, así es mi palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Y qué era la vara de almendro? Cuando todas las varas fueron metidas porque le hicieron guerra a Moisés y querían sacar a Aarón, y él dijo, eso no lo escogí yo, lo escogió Dios. Entonces, como el problema fue tan tremendo, dijeron, bueno, cada pastor de cada príncipe traiga su vara. Aarón trajo la de él, que era una vara de almendro, y cada uno trajo su vara. La vara eran todos varas secas, unas varas que eran así secas. Digo, bueno, la vara que reverdezca, que eche ramas, que eche flores y que produzca el fruto, ese será el que Dios ha escogido. Él le dijo ahí en Jeremías, ¿qué ves? Una vara de almendro. Yo apresuro mi palabra. En una sola noche puede Dios, en un solo momento, hacer que una vara seca pueda echar ramas, flores y frutos. ¿Puede Dios? Dijo yo, búsquenlo para que ustedes lo consiguen en Jeremías. Yo apresuro mi palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Entonces, esto es algo, esperamos pronto estar allá en Venezuela. Yo le digo amén, Señor. Esperamos pronto. Y también oramos y pedimos por Cuba, por Haití, por Nicaragua. Ya fue pedido, ya esa petición fue hecha delante de Dios. Y por toda nación latinoamericana que está en contra de Israel, que está en contra del programa divino, que también Dios se mueva a la escena y Latinoamérica y el Caribe sea un ejemplo de lo que será ese glorioso reino milenial, en donde se va a regir con vara de hierro. No se le va a estar pasando la manita a nadie, a ninguna nación, sino que es con vara de hierro, y que el modelo sea América Latina. Que se pinte América Latina de azul, del color del cielo. Amén. Que Dios proteja y guarde a todos los venezolanos. En estos momentos yo digo amén. Que Dios, que es una palabra hablada, que esta palabra que fue hablada hoy, el día de hoy, 3 de enero del 2026, a favor de Venezuela, que se cumpla, que se materialice, que se haga una realidad que proteja y que guarde, especialmente a todos nuestros hermanos ahí en Venezuela. Los venezolanos en estos momentos, y que la gloria de Dios se manifieste allá en Venezuela y en toda la América Latina. Así que estemos todos orando por Venezuela en este día. Esto fue unas palabras para todos nosotros. Y que todo se establezca, que tengan un gobierno que ame a Dios, que ame las leyes divinas y ame a Israel. Que Venezuela sea un ejemplo de superación para todo el planeta Tierra. Yo le digo amén, Señor. Que esa palabra hablada se haga una realidad. Algunas veces alguna persona me dice, mire hermano Miguel, que ore por tal cosa y tal cosa. Y yo pregunto, ¿qué ha dicho el ungido de eso? ¿Llamaste al ungido? Sí, él me dijo tal y tal cosa. Exactamente, así voy a orar yo. No voy a orar yo por mi cuenta. Si el ungido ha hablado una cosa que no, pues estaría orando yo contra la voluntad de Dios. Cualquier hermano que me diga, hermano Miguel, para que ore por esto, ¿has amado al ungido? Sí.
¿qué te dijo tal cosa? Eso es la oración que voy a hacer yo. Que Dios cumpla esa palabra que habló el ungido de Dios. Porque yo estoy identificado con ese ungido. No me voy a poner yo a orar por un lado sabiendo que el ungido, sin saber lo que ha dicho, no ha dicho nada. Bueno, llámelo primero y pregúntele y después me dice, para que yo saber cómo voy a orar. Entonces, es para que ustedes sepan cómo es que Miguel Bermúdez lo hace. Por eso les estoy dando a conocer todo esto. Entonces, miren todas estas bendiciones y que todo se restablezca, que tenga un gobierno que ame a Dios, etcétera, etcétera. Dice que Venezuela sea un ejemplo de superación para todo el planeta Tierra. Yo le digo amén y eso será mi oración. Ya estaré comunicándome con el misionero Miguel Bermúdez Marín. Así que él ya se comunicó con nosotros también. Nos llamó y nos dijo. Y estaremos ya viendo cuándo es la fecha más próxima para ir a Venezuela. Así que serán días de júbilo, yo le digo amén. Eso va a ser un día glorioso cuando él vaya ahí, de felicidad, de agradecimiento a Dios por cumplir la palabra que fue hablada en el 2024, en julio, en donde se habló de esa liberación de Venezuela. ¿Ve? No fue una cosa que él habló así por gusto o porque se dio su cuenta. Él recordaba ese momento cuando fue inspirado por el Espíritu y habló ahí la palabra. Mi esposa estaba allí y ella lo que hizo fue llorar y yo dar gloria a Dios. Yo me reía, pero no de él, sino me reía del gozo que yo tenía de oír esa palabra. Yo dije, gloria a Dios, ya fue hablada la palabra. ¿Ve? Entonces él dice la palabra que fue hablada allí en el 2024, en julio, en donde se habló de esa liberación de Venezuela. Tarde o temprano, Dios cumple su palabra y libertará no tan solo a Venezuela, sino a todo país de Latinoamérica que esté bajo esa condición. Y yo digo amén. Si ustedes saben lo que es un profeta, y si ustedes han leído en la Biblia alguna vez que un profeta no habla por voluntad humana, no es como un predicador como nosotros. Él no habla por voluntad humana, habla por inspiración. Entonces, eso es muy importante que usted lo conozca, que usted lo sepa. Dice que Latinoamérica que esté bajo esa, todo país de Latinoamérica que esté bajo esa condición, y nosotros vean que también seremos libertados de este cuerpo terrenal, corruptible y temporal. Yo digo amén. Yo me siento muy feliz, muy contento por el cuerpo que Dios me ha dado. Ya son 95 años por ahí, pero me siento felicísimo y tranquilo con este cuerpo que Dios me ha dado, pero voy a tener uno mejor. ¿Se dan cuenta? Y gracias a Dios que me mantiene sano. Y yo, esto es una felicidad para mí y un gozo muy grande. Bueno, vean ustedes, dice, y nosotros vean que también seremos libertados de este cuerpo terrenal, corruptible y temporal, en el cual obtendremos ese cuerpo eterno y glorificado. Es año de liberación. Mire este año como lo declara él. Este año, cómo comienza y cómo lo declara. Este es un año de liberación.
Que Dios les bendiga. Yo digo amén, Señor, que esa bendición caiga en mi alma. Dios les guarde a todos. Amén, Señor, que esa palabra caiga en mi vida y en mi familia. Continúen pasando un día lleno de bendiciones de lo alto. Yo digo amén a toda esa palabra. La guardo aquí en mi Biblia, porque para mí la palabra de un profeta es como la gente piensa en la palabra de Dios. Creen que solamente la Biblia, toda palabra que ha hablado un profeta es palabra de Dios. Las palabras que habló nuestro hermano Branham son palabras de Dios. No es palabra, todo eso que él habló de la segunda venida y todo eso, palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, me perdone el Señor si yo he tomado mucho tiempo, porque yo en realidad, nuestra costumbre, y yo quiero que esa costumbre se quede así siempre, es que cuando él termina, el pastor pasa adelante y nos despide. Yo me siento muy feliz y muy agradecido a Dios que tenemos hoy también la visita de este hermano de Cuba, y pidiéndole a Dios que bendiga a nuestro hermano y bendiga a los hermanos allá en Cuba de una manera muy grande. Dejamos al pastor para que él ya nos despida. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Discúlpenme por haber tomado este tiempo extra.